Quisiera entonces darle en primer lugar la palabra a la profesora Silvia Restrepo que nos cuente qué crees tú que es o los principales retos para innovar en el desarrollo bajo tu experiencia dentro de toda esta actividad del grupo de bioeconomía en la misión de Sabios y en la investigación que se ha hecho aquí en la Universidad de los Andes. No, no sé si darte las gracias, Andrés, por comenzar conmigo y justamente porque en el tema de fármacos no tengo experiencia, pero como tú decías, nuestros aportes, nuestras formaciones diferentes, pues pueden ir construyendo. Y de pronto Leonardo aquí y Juan Carlos son más expertos que yo. Pero definitivamente donde podemos innovar y hablando de innovar es tomar esa decisión política también como país de hacer de la bioeconomía la realidad. Como tú mencionabas el tema de bioeconomía, la misión de Sabios, creo que fue una abogada de hagamos esto por la investigación que en Europa se hace tan comúnmente, que es investigación por misiones, y además bioeconomía. Le están apuntando mucho a la bioeconomía y bueno, y Colombia trata de hacer unos pinitos ahí. En MinCiencias hemos tenido una convocatoria de bioeconomía, creo que se va a abrir otra, se abrió otra, pero nos falta muchísimo. Y donde debemos innovar, Andrés, y no me voy a extender y tal vez en otras preguntas ya hablo más y tenía de hecho unas diapositivas, si me permiten, son 3 diapositivas para mostrarles el tema de bioeconomía que lo puedo mostrar más adelante, pero yo creo donde tenemos que innovar es en realmente dar ese paso y entender que la bioeconomía no es una cadena lineal, que yo cojo el aguacate, cojo los desperdicios que llamamos o los desechos o la biomasa del aguacate y saco un producto. Eso no es bioeconomía. Eso es importante, eso es biotecnología y eso tenemos que reforzarlo. Pero una bioeconomía tiene que enlazar muchas cadenas productivas, muchas fuentes de biodiversidad, muchas fuentes de biomasa sobre todo, para poder, y lo que no hemos entendido y no lo entendemos como país todavía, y es lo mismo para los emprendimientos, de cuántos emprendimientos saca uno y cuántos son realmente exitosos. Pues está en Latinoamérica, dicen que 4 de cada 10. A mí me parece una cifra exagerada. Yo hubiera dicho, ayer oí esa cifra, me pareció un poquito exagerada. Lo mismo acá, para llegar a un fármaco, tenemos que ensayar cuántos productos naturales, cuántas cosas, y con proyecticos de 200 millones, de incluso 500 millones, no lo vamos a lograr si no tomamos como país una decisión de apostarle realmente en forma a la bioeconomía basada en el conocimiento. Voy a dejar ahí, Andrés, como picándole la lengua a mis 2 compañeros de panel que aprovecho a saludar y obviamente quiero ahondar un poquito más en lo que he mencionado. Vale, Silvia, muchas gracias. Entonces aquí viene la visión de Leonardo. Pues es una visión creo que ya, pues en parte externa porque pues está trabajando en AstraZeneca y también en parte interna porque pues finalmente es primero nuestro egresado uniandino y segundo pues tenemos muy buenos contactos con nuestro país y puede tener alguna información con respecto a esos retos. Entonces, Leonardo, ¿cuál crees que son los principales retos en ese sentido? Ok, vale. Primero yo voy a tratar de hablar en español de estas cosas, pero en general siempre hablo en inglés de esto. Entonces, si del inglés al español la palabra no tiene sentido, por favor, díganme y tratamos de ver a ver. Em, pues yo creo y digamos, me gustaría dar como un poquito de contexto a la hora de contestar esta pregunta, porque yo creo que los retos siguen siendo muchos en la industria farmacéutica y siguen siendo en muchas áreas que son de alguna manera y han sido siempre fundamentales. Yo veo 4 áreas importantes donde hay los retos. Una es la que yo llamaría medicina translacional, que es de alguna manera tratar de establecer esta relación entre una enfermedad y y un target molecular o su base molecular, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades para las que esto es sencillo, ¿no? Si uno tiene la anemia mediterránea o talasemia que se llama, es muy claro que esa enfermedad tiene un origen molecular muy específico que tiene que ver con la hemoglobina y el gen de la hemoglobina. Hay otras enfermedades que son mucho más complicadas y digamos,
tratar de converger a su origen molecular. ¿Y por qué digo el origen molecular? Porque una vez que uno ha establecido el origen molecular de una enfermedad, puede empezar a tratar de considerar, y este es mi segundo punto, cómo tratarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la anemia mediterránea, uno puede empezar a tratar de ver cuáles son las posibilidades que existen allí. Y ahí hoy en día hay muchas posibilidades también, que es como el segundo reto, digamos, que tradicionalmente las farmacéuticas comenzaron con lo que se llama las pequeñas moléculas o small molecules, ¿no? Son las aspirinas que uno se toma normalmente. Pero pues este año precisamente se celebran 100 años del primer péptido terapéutico, la insulina, ¿no? Este año el primer paciente que fue tratado con insulina, eso fue hace un siglo. Entonces ahora cuando uno va a tratar de empezar digamos, a ocuparse de ese origen molecular de una medicina, tiene muchas posibilidades. Hay pequeñas moléculas, hay péptidos, hay anticuerpos, hay terapia genética digamos, disponible a raíz de CRISPR y cosas de ese estilo. Entonces ese es otro reto, tratar de entender de todas esas posibilidades que uno tiene a disposición, cuál es la que va a ser, digamos, más adecuada para modificar la enfermedad. Luego está, digamos, la parte donde yo estoy más metido, y es la parte de optimización de los fármacos en sí mismos, ¿no? O sea, uno, después de que ha traducido el origen molecular de una enfermedad y decidido cuál es la modalidad terapéutica, hay que optimizarla. Entonces se parte de una molécula y esta molécula puede ser, para pegarme un poquito a lo que dijo Silvia, puede venir de lo que se llaman productos naturales, puede ser una molécula que algún hongo, alguna planta hizo, pero que se requiere optimizar, o también puede ser una molécula que, digamos, sea generada en el laboratorio y que haya que optimizar. Esa es, que digamos, como la tercera parte. Y la cuarta, y ya termino rápido para darle la palabra a Juan, está también, una vez que uno ha encontrado esa molécula que es óptima, está toda la parte de optimizar la producción, hacer la producción en gran escala, formularla, ¿no? A encontrar los excipientes que sean adecuados para que esto se vuelva un fármaco que la gente pueda usar, y también optimizar la administración. Por ejemplo, siempre volviendo al caso de diabetes, la gente que tiene que usar insulina, por ejemplo, se la tiene que inyectar. Entonces está toda la parte de optimizar lo que se llama el device, ¿no? Entonces yo diría que hay todavía muchísimos retos que están en estas 4 grandes categorías del desarrollo de fármacos. Y ahí paro y le paso la palabra a Juan Carlos. Vale, muchas gracias, Leonardo. Y el profesor Juan Carlos, que creo que nos puede enriquecer un poco desde el punto de vista ya de probar esas moléculas, todo lo que es laboratorio húmedo, y pues también hablando de cómo es esa experiencia de retos de trabajar en esos temas de validación en investigación, academia, y aquí en Colombia, que es otro ingrediente adicional. Creo que pues ahí nos podrías compartir, digamos así, tu visión de cuáles son los principales retos. Sí, por supuesto. Muchas gracias nuevamente, Andrés, Leonardo, Silvia. Sí, efectivamente, pues he tenido la gran fortuna de trabajar con varias moléculas que hemos aislado de plantas colombianas con el propósito de evaluar su potencial farmacológico. Y efectivamente, hacer eso, digamos que trae una serie de retos locales. Y yo destacaría 3 principalmente. Un reto en infraestructura, un segundo reto regulatorio y un tercer reto centrado en el talento humano que tenemos disponible localmente para poder, digamos, hacer todas estas pruebas y certificar que esas moléculas que hemos encontrado efectivamente tienen ese potencial. En el reto de infraestructura, pues si bien aquí en la Universidad de los Andes somos muy afortunados y tenemos, digamos, a nuestra disposición varios instrumentos avanzados para poder sintetizar o extraer y luego purificar y caracterizar las moléculas, pues es algo que no se encuentra tan fácilmente en las regiones en Colombia, que es de donde provienen muchas de las plantas que utilizamos para poder buscar esas moléculas. Entonces, desarrollar la infraestructura en las regiones en Colombia es fundamental hacia futuro si queremos
digamos, crear esa bioeconomía que mencionaba Silvia hace un rato y hacerla sostenible y convertirla en un negocio. Si, digamos, pensamos en el tema de solamente hay 4 grandes empresas que han venido trabajando en la búsqueda de moléculas a partir de cannabis sativa y sin embargo nosotros pues tenemos, como es conocido por plantaciones extensivas de esa planta en Colombia y pues allí es donde podríamos tener esas oportunidades gigantescas. Ahora, está el reto regulatorio. Hasta hace un par de semanas, 22 de febrero, sale una resolución del Ministerio de Salud que nos permite ver cómo llevar, ¿cierto?, esas moléculas que encontramos al mercado y pasar esas barreras regulatorias. Y encontramos por primera vez, después de 40 o 50 años en que se ha pensado en utilizar estas moléculas, muy claramente con qué entidades y con qué agencias dentro de nuestro país tenemos que hablar para encontrar esa ruta, ¿cierto?, de comercialización. Y eso es un gran avance, sin embargo, apenas es un primer paso. Todos sabemos que, por ejemplo, en estos cultivos ilícitos, pues ha habido unos retos regulatorios importantísimos. Y lo tercero que yo quería, de lo que quería hablar era el talento. De nuevo, aquí en la Universidad de los Andes somos muy afortunados. Contamos con jóvenes talentosos, pero ellos solo representan una fracción de todos los jóvenes que podríamos llevar a trabajar en estos temas. Y apenas estamos empezando a desarrollar dentro de nuestros programas, particularmente hablo del programa de Ingeniería Biomédica, una plataforma que nos permita, a través de cursos y de proyectos y de tesis, vincular a todos estos jóvenes tan talentosos que tenemos. Pero sería fundamental que eso ocurra acá y ocurra en otras instituciones de carácter también, no solamente privado como nosotros, sino también público y donde podamos compartir ese conocimiento que sin duda otras instituciones han desarrollado a lo largo del tiempo. También dejo por ahí para, digamos, dar paso a más discusión y pues más adelante, como también decía Silvia, tengo por aquí preparada una pequeña presentación que me gustaría compartir y pues darte de nuevo la palabra a ti para que... Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí, Andrés. Vale. Bueno, gracias, Juan. La siguiente pregunta ahorita es, quiero volver a entregarle el balón a Leonardo, y es como ya especificando un poco de lo que son el tipo de tecnologías o innovaciones que, por ejemplo, desde el punto de vista o de la experiencia tuya dentro de una multinacional, se están aplicando, se han aplicado. De ahí sería, pues, inclusive creo muy pertinente hablar de, pues, toda esta experiencia en la parte computacional que tienes, que pues es una de las tecnologías que creo que puedes estar utilizando y también complementarla con otras. También un poco para que le des a conocer al público que pues algunos de pronto no tienen tan, digamos así, claro el fundamento que otros de todo lo que, digamos así, tú haces en términos de usar estas tecnologías a la hora de desarrollar esos fármacos, cómo reducen costos, cómo jalonan o impulsan la innovación. Pues un poco que nos compartas de eso, Leonardo. Gracias. Ok. Bueno, pues ahí, digamos, ahí obviamente las tecnologías que son más importantes hoy en día, a las que todos le están, digamos, apuntando y tratando de hacer, de hacer uso, es todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos y algoritmos inteligentes, ¿no? Esto es algo en lo que nosotros y todo el mundo está pues trabajando mucho. Digamos, en particular, ¿por qué? ¿Cierto? O sea, las ciencias biológicas, ¿no? Son, a diferencia un poco de donde yo vengo, que son de las ciencias físicas, las ciencias biológicas, hoy en día uno puede generar una cantidad de datos gigantesca con mucha facilidad. Por ejemplo,
no sé, si uno encuentra que un determinado organismo, qué sé yo, un hongo o una bacteria produce una enzima que es interesante para alguna aplicación biotecnológica, hoy en día, sobre todo para bacterias, uno puede secuenciar el genoma total de la bacteria y tener información acerca de todas las enzimas que esa bacteria produce. Igual, por ejemplo, hoy en día estamos en capacidad de tomar unas células, un grupo de células en un específico momento de su vida, o sea, un punto temporal, y también si las hemos expuesto o no a un fármaco que sea un fármaco prototipo, y por ejemplo tener información acerca de todo el RNA mensajero que hay en esa célula en ese momento. Entonces, las ciencias biológicas generan cantidades gigantescas de datos con gran facilidad. Y para navegar esos volúmenes muy grandes de datos, pues hay que tener una infraestructura muy buena para recibir los datos. Y claro, hay que tener toda una parte de análisis de datos y de algoritmos inteligentes que permitan pues tratar de tener conclusiones de esos experimentos que son pues tan ricos en datos. Específicamente, por ejemplo, en lo que yo hago, que es la parte más de optimización computacional de los compuestos, que es un poco tratar de navegar esos espacios de posibilidades que son muy grandes para que mis colegas en el laboratorio puedan empezar a hacer cosas. Son, digamos, el espacio de secuencias de proteínas, si uno está tratando de optimizar una proteína, una enzima, un péptido, o los espacios químicos, ¿no? Que son pues todos los espacios de la química orgánica. Y pues para navegar esos espacios que son muy grandes, de nuevo, está toda la parte de algoritmos inteligentes. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un algoritmo que genere moléculas potenciales, o sea, moléculas que puedan ser interesantes después de que uno ha llegado, recuérdense, a traducir una enfermedad en un target molecular. Entonces hay que inhibir la enzima X para que esta enfermedad se modifique y uno está buscando inhibidores, pues ahí trabaja uno muchísimo con la parte de navegar esos espacios de posibilidades. Entonces yo diría que, digamos, por un lado está esta parte de gran facilidad de tener muchos datos, o sea, por otro lado también la parte de producir muchos datos. Hay un énfasis muy grande en robótica también, en tratar de generar muchos datos muy rápidamente. Y sin lugar a dudas, lo que hoy en día está pues muy como en la atención de todo el mundo es ciencia de datos, algoritmos inteligentes. Muchas gracias, Leonardo. Y yo creo que me parece perfecto esta conexión que hay con Silvia, porque pues me hace recordar mucho de todos estos esfuerzos que se ha tenido aquí en la universidad en términos de estos core para precisamente generar toda esta información y poder, digamos así, procesarla, interpretarla y tomar decisiones a partir de ella, lo que es el centro de metabolómica o el centro de secuenciación o el centro de inteligencia artificial aquí en los Andes, que es Sinfonía, que pues de cierta manera Silvia ha aportado de manera, pues, o digamos así, ha sido de cierta manera la creadora de estas iniciativas en la universidad que pueden estar apuntándole mucho a lo que está mencionando Leonardo. La final, pues se genera información y es necesario procesarla para tomar decisiones. Y en ese contexto la pregunta, Silvia, es, yo creo que en parte con lo que dije ya puedo responder un poco la pregunta, pero bajo tu punto de vista, ¿cómo crees tú que se puede aprovechar ese potencial biodiverso? Otra vez con esa palabra biodiversidad que no la dicen tanto en este país para personas, digamos así, que son o no son, digamos así, ajenas a estos intereses de desarrollo de fármacos. ¿Qué potencial crees tú que puede, digámoslo, o cómo aprovechar el potencial biodiverso en Colombia para responder a esta demanda de nuevas moléculas con aplicaciones en el área de fármaco? Bueno, en efecto,
para los que no conocen tanto los Core Facilities, como tú mencionas, son unas unidades de servicio interno y externo en las cuales yo he tratado, y ha sido una obsesión, Andrés, de tener todo el pipeline para poder descubrir y lo que tenemos. Nosotros los colombianos nos jactamos de decir que tenemos un país megadiverso y en realidad estamos diciendo cosas sin saber lo que decimos. Porque cuando hace unos años yo hice un estudio de realmente lo que conocíamos de nuestro país con varios profesores de ciencias biológicas, dijimos, ok, vamos a ver qué tanto conocemos, por ejemplo, de aves de Colombia comparado con Ecuador, Panamá y Venezuela, todos los países que Perú, todos los países que están alrededor. Y la cantidad de información que había de esos países comparada con Colombia era impresionante. Básicamente Colombia era un punto negro en los estudios de biodiversidad que teníamos. Entonces sabemos por datos y por otras cosas y porque ganamos siempre, por ejemplo, el Bird Watching Event, porque tenemos más personas que reportan especies de aves, sabemos que somos el país con más diversidad de aves, por ejemplo, etcétera, o el segundo. Entonces, tenemos la intuición que tenemos un país megadiverso, pero en realidad no lo sabemos. Como te decía, voy a compartir rápidamente 3 diapositivitas que tenía aquí, muy sencillas, se ven 5, pero voy a pasar tan rápido que ustedes ni se van a dar cuenta que eran 5. Entonces, principalmente, y comencé por la última, yo vuelvo al instrumento que nos va a permitir, Andrés, aprovechar la biodiversidad. Esta definición de biodiversidad fue la que yo repito que sacamos de la misión de sabios, no es mía, es del Summit de Bioeconomía, pero la bioeconomía, para hacer rápido y darle la palabra a mis colegas, es un modelo socioeconómico que reduce la dependencia en los combustibles fósiles y promueve la producción y uso de conocimiento en los recursos, procesos y principios biológicos para el suministro de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Entonces uno ve esta definición y uno dice, ah, lindo, una definición, pero veamos las cosas esenciales de esa definición. Primero es un modelo, como digo, no es simplemente un proceso de aprovechamiento de una planta, por ejemplo, sino un modelo socioeconómico. Y ahorita Juan Carlos mencionó algo que es muy importante que voy a repetir como 2 o 3 veces en esta segunda intervención que tengo, que es que no hay una bioeconomía de país, hay bioeconomías tantas como regiones tenemos. La bioeconomía es un modelo de región. Lo segundo, es la única definición de modelos socioeconómicos que usan la palabra conocimiento. Y eso no lo hemos terminado de entender en Colombia. Y esto diferencia este modelo socioeconómico de otros. Entonces, ese conocimiento debe apoyar la aparición de cadenas o redes de valor y no solo procesos de agregación de valor, que es lo que la biotecnología le da, por ejemplo, al aprovechamiento de la biomasa del café o para sacar una fibra, sino que tienen que ser cadenas y redes principalmente de valor. Y aprovechar las tecnologías de cascada para optimizar los procesos en múltiples productos y no conformarnos como que utilicé el 50% de los desechos y listo, soy feliz. Tratemos de que esto sea realmente unas tecnologías en cascada, una tras otra, de tal manera que podamos decir, en mis procesos hay 0 desechos. Entonces, ¿qué falta en Colombia? Sobre todo, la falta de conocimiento de fondo, la metabolómica en el caso de fitoindustrias. Entonces tenemos que fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Desde la creación del Ministerio de Ciencias, perdón, pero ese ministerio ha sido un chiste. O sea, el mismo presupuesto 0, desde que no se ríe, pero es que yo siempre he sido un poquito provocadora con esto y muy crítica, porque yo fui impulsora del ministerio. Fui al Congreso a hablar 1000 veces del ministerio, pero desde que lo crearon con presupuesto 0, sin tener una agencia que maneja, desaparecieron conciencias, entonces nos quitaron la agencia que maneja los recursos, entonces se ha vuelto una cosa que, bueno, pero entonces debemos fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y promover la cooperación tecnológica. Segundo, lo que mencionó Juan Carlos, que les insistí, la segmentación de regiones para saber cuáles, porque en Colombia lo que pasa es que las que tienen más riqueza en biodiversidad son las que menos tienen capacidades. Entonces tenemos que entender, pero hay otras, por ejemplo, muy buenas en biomasa, como el Valle del Cauca, que ya están comenzando a pensar en procesos de bioeconomía. Entonces tenemos que entender, segmentar Colombia, en qué regiones tienen capacidades desarrolladas, cuáles tienen biodiversidad y juntar esas capacidades con otra en cada región. La biomasa viaja mal.
Uno no puede sacar la biomasa del Valle del Cauca para llevarla a Bogotá o a Antioquia. Toca desarrollar las capacidades en cada una de las regiones. Entonces, uso secuencial de recursos para propósitos diferentes, integración de cadenas, y la bioeconomía debe ser circular, minimizar la generación de residuos y mantener el valor de productos, materiales y recursos el más tiempo posible. Pero se me fue una doble S ahí. Entonces, esta gráfica, que yo la tomo de un artículo que ahí pongo la referencia, la puedo compartir después, me muestra lo que debe ser la bioeconomía circular. Entonces, un círculo, finalmente, en donde entra a la izquierda, ustedes lo ven, la biomasa, que puede ser de la biodiversidad, un uso sostenible de la biodiversidad, y tratar de que no salga nada de ese círculo. ¿Qué falta en Colombia? La cultura de los conceptos de bioeconomía circular. También, no lo mencioné, pero recuerden que es un modelo socioeconómico. Las personas deben entender, debe hacer un análisis claro y transparente para las comunidades de los beneficios y compromisos de una bioeconomía circular. Beneficios sociales, económicos, ambientales, pero también cada paso de la cascada. Incluir más actores, consumidores, inversionistas, y termino por lo que les he insistido mucho, que es un modelo regional. Y no entro en detalle, porque quiero darle la palabra a mis compañeros de panel, y no entro en algo que Juan Carlos apenas abrió una rendijita, pero que es peligroso, que es todo el tema de regulación. Y estamos hablando de la regulación downstream, pero ¿qué pasa en la regulación en Colombia para los biólogos como yo, que tenemos que ir a campo, que tenemos que sacar el permiso de colecta, el permiso de colecciones, el permiso, el contrato firmado con el gobierno de acceso a recursos genéticos, como obviamente yo voy y cojo a veces muestras en el Chocó, permiso de movilización, y como no tenemos la infraestructura acá para hacer cosas, las tengo que exportar, el permiso de exportación. Ya cuando termino, pues o me jubilé o me aburrí, entonces me paso a la Facultad de Ingeniería, no mentira. Entonces, uno como que se agota en el camino. Y esto, como les dije, tiene que ser en volumen. Yo no puedo hacer eso para cada una de las cosas si yo necesito pasar por esta fenómica y todo este análisis de bioensayos, 10.000 plantas para que alguna de ellas me lleve al fármaco que yo estoy tratando de buscar. Entonces, bueno, les dejo ahí, dejo de compartir y después puedo aportar un poquito más. Muchas gracias, Silvia. Muy, digamos así, profunda, corta e interesante la explicación que nos diste. Y creo que nos quedó claro cuáles son esas limitaciones. La misma pregunta va para Juan Carlos. Un poco me imagino que puedes compartirnos ese trabajo que has hecho, por ejemplo, en términos de explotación de, digamos así, de esa biodiversidad con tu investigación dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica. Cuéntanos. Bueno, sí, muchas gracias, Andrés, y me alineo completamente con todo lo que Silvia comentó previamente. Justamente esto que les voy a contar serán un par de ejemplos interesantes en donde se ilustra un poco ese camino que puede llegar a ser tortuoso, como lo mencionaba Silvia, para poder encontrar estas grandes riquezas con las que contamos nosotros. Quisiera pues contarles primero que hago parte de este grupo de investigación que aparece por aquí y que pues trabajo con un equipo de profesores y estudiantes fenomenal, que incluye por supuesto a Silvia. Hemos tenido por allí unos proyectos bien interesantes y a muchos otros profesores. Y pues hacemos desde el descubrimiento de esas moléculas farmacológicas de interés hasta su liberación y prueba tanto en vivo como in vitro, como veremos en un segundo. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo, un primer ejemplo, un trabajo que hicimos nosotros incluso en colaboración con una universidad en Cali, en la Universidad de ICESI, un grupo de científicos fenomenal que también está por allí interesado en trabajar en estos estudios. Entonces tomamos algunos derivados, algunas moléculas derivadas de esa familia, las amarilidáceas, y de allí tomamos la licorina de algunos de sus derivados para hacer estudios antivirales. Hicimos estudios tanto in vitro como in vivo. Y eso es algo importante y sobre lo que reflexionaba al comienzo, tener esa plataforma, esa infraestructura que nos permita hacer esos estudios localmente
y no tenga uno, como mencionaba Silvia, que sacar esas moléculas, mandarlas al exterior, perder su valor, tener muchos tiempos muertos, sino nosotros mismos ser capaces de localmente hacer estos estudios. O sea, este fue un estudio bien interesante que hicimos y que nos dejó muchas enseñanzas, no solo desde el valor farmacológico de estas moléculas, sino también de qué nos hace falta en toda esa cadena que mencionaba Silvia por allí, para que seamos exitosos, porque podemos serlo y trabajar en equipo con muchas instituciones. Entonces, probamos las moléculas contra Zika y dengue y tuvimos que desarrollar toda la plataforma in vitro y in vivo, insisto. Nosotros acá y también con la Universidad de CESI en Cali, y de allí sacar varias conclusiones importantes. Por acá se me saltó algo, perdónenme un segundo, creo que se me fue algo muy importante que mencionó Silvia y que sobre lo cual quería hacer mucho énfasis, pero se me pasó por aquí antes, y es todo lo que tiene que ver con las comunidades. Eso es fundamental. Partió no podemos hacer ninguno de estos estudios si no contamos con ellos y de hecho el conocimiento que ellos ancestralmente han desarrollado. Y de ahí partió otro de los proyectos que les voy a mostrar en un segundo, que trabajamos con Agrosavia para encontrar derivados farmacológicos de la caña de azúcar para panela. Tuvimos que ir hasta los trapiches de caña de azúcar en Barbosa y allí hablar con las comunidades y saber muy bien cómo manejaban el producto para nosotros poder de allí desarrollar nuevos procesos y asegurarnos que las moléculas bioactivas se preparan a lo largo de toda esa cadena que hemos hablado. Y claro, ahí sí, cuando tenemos a las comunidades de nuestro lado y contamos con esos conocimientos, pues vamos a lo que nosotros sabemos hacer desde la academia en investigación básica y aplicada y utilizando la biotecnología como una plataforma para encontrar esos resultados. Ya les hablé de este trabajo, de la licorina, pero quisiera también traer a colación este otro trabajo muy interesante que hicimos, donde probamos varios de los derivados de la caña de azúcar para panela, yendo desde el jugo de caña, el principio del proceso, hasta el final, la panela terminada, y tuvimos que utilizar la plataforma con que contamos aquí en la universidad y también a nivel de país para encontrar las moléculas que eran, digamos, activas e interesantes. Por ejemplo, surgió allí el ácido ferúlico con una actividad antioxidante increíble. Probamos in vitro en un modelo que tenemos de Parkinson y ahora lo estamos probando en otro modelo que tenemos para Alzheimer en cooperación con la Universidad de Antioquia. Muchas de estas moléculas, tanto en su forma, digamos, libre como en su forma encapsulada. Pues trabajamos en los nanomateriales con varios profesores, tanto aquí en la facultad como en la Facultad de Ciencias, para asegurarnos que podemos preservar esos principios activos. Entonces, desarrollamos toda una plataforma de nano y micromateriales que podemos utilizar y en el cual hemos sido afortunadamente muy exitosos. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Entonces, decidimos escalar esto y probarlo utilizando un sistema de bioimpresión que tenemos aquí también en la Facultad de Ingeniería, que nos permite hacer un modelo de Parkinson bastante avanzado, sin tener que ir a las pruebas in vivo, que caen dentro de ese marco regulatorio que tanto Silvia como yo hemos discutido. Yo estoy, digamos, hablando un poco del marco regulatorio hacia el final del pipeline, y por supuesto está todo ese otro marco que mencionaba Silvia, hacia el final del pipeline, en donde se hace difícil trabajar con los modelos y tener modelos certificados y estar seguros que al INVIMA esos modelos les sirvan para poder probar después que esa molécula es efectivamente útil para llegar a ser comercializada. Entonces estamos haciendo modelos de remeden un poco lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson sin tener que ir a los modelos animales. Hacemos las pruebas preliminares acá con esas moléculas farmacológicas y luego sí podemos ir en vivo con un número mucho más reducido de animales. Y por supuesto, eso desde el punto de vista ético es bastante atractivo. Ya para cerrar, ¿qué nos interesa empezar a trabajar? Por supuesto, mencioné el caso de Cannabis Sativa, un negocio que hoy representa 12.000 millones de dólares a nivel global. Se espera que a 2025 tengamos cerca de 160.000 millones de dólares. Son números astronómicamente grandes, son mercados gigantescos y desarrollamos una economía alrededor, por ejemplo, de esa planta.
podríamos estar hablando de generar cerca de 20.000 nuevos empleos en Colombia, una cosa interesantísima, y crecer en el tiempo y atender ese mercado que no tenemos porque apenas estamos desarrollando esa infraestructura, es decir, el potencial es gigantesco. Por supuesto, pues para poder cumplir con esa promesa de la bioeconomía que mencionaba Silvia, me pareció muy interesante, hacer sostenibles los procesos, pues tenemos que utilizar nuevas tecnologías emergentes que aseguren que efectivamente esto es circular y que nosotros estamos haciendo un muy buen trabajo, como la tecnología de los solventes verdes, que por supuesto el profesor Andrés también trabaja desde ingeniería química, y de alguna manera a largo plazo, después de que hayamos probado ese potencial terapéutico, ser capaces de cambiar los estereotipos que todos conocemos y crear esa diferencia entre tenemos unas plantas con un potencial y lo que ha ocurrido con algunos productos que han desencadenado pues, en el crecimiento del narcotráfico aquí en este continente. Eso era, Andrés, lo que quería contarte un poco acerca de lo que yo visualizo en términos de ese potencial que nosotros tenemos, que creo que es gigantesco. Bueno, vale, muchas gracias, Juan. Colocaste un tema clave al final, es estos cultivos que pueden tener semejante potencial a la hora de aplicarse y que apenas estamos escarbando o conociendo digamos así, la cebolla solamente en su capa externa. Nos falta mucho trabajo para mirar a nivel interno qué potencial o cuáles son las posibles aplicaciones que pueden tener este tipo de moléculas derivadas de estas plantas tan interesantes como el cannabis sativa. Ya para, digamos así, cerrar nuestra línea de preguntas, hay una pregunta que viene a un tema que para nosotros dentro de Colombia siempre ha significado un reto, que es esa alianza entre la universidad y la industria. Pues más que no solamente la universidad e industria, sino la universidad industria-estado, que es esa triada, pero que en este caso, pues la quiero redecir un poco a universidad e industria para poder aumentar la cantidad de posibles, digamos así, experiencias que nos puedan contar. Y esta es una experiencia y también, digamos, una pregunta muy interesante porque puede mostrar un contraste en lo que son las experiencias a nivel externo, por ejemplo, por parte de Leonardo y a nivel interno, llámese Colombia, por parte de Silvia y de Juan Carlos. Entonces yo quisiera empezar un poco, o quisiera empezar la pregunta con Leonardo, y es, ¿alguna experiencia de colaboración interesante que nos puedas compartir me imagino de muchas, de esa alianza universidad-industria que puedes tener? Pues me parece, no, y puedes empezar desde la experiencia de AstraZeneca con Oxford, con la famosa vacuna, aunque creo que eso sería un cliché, podrías compartir otras, pero sería importante para alguna tuya personal como investigador que puedas contarnos cómo ha sido esa experiencia en torno a esa alianza de la academia y la industria que es tan necesitada en nuestro país. Ok, y es una lástima que solo tengamos una hora porque me gustaría volver a muchísimas de las cosas que dijo Silvia y también de las que dijo Juan Carlos, porque hay una cantidad de cosas interesantes por discutir y también para mí para aprender un poco cómo funcionan las cosas en Colombia. Pero bueno, volviendo a la pregunta específica que me haces, Andrés, pues nosotros, por ejemplo, no puedo hablar de ejemplos específicos y en particular de la vacuna, yo no puedo decir nada porque es como tratar de promocionarla, o sea que no puedo dar ninguna opinión al respecto. Pero, digamos, nosotros constantemente en AstraZeneca estamos colaborando con academia, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene estos proyectos de investigación en los que hoy en día es casi que imprescindible que exista uno de los miembros del proyecto sea una industria, entonces nosotros estamos constantemente en las diferentes áreas, desde la parte de Machine Learning, por ejemplo, donde están las Marie Curie Training Networks. Nosotros tenemos acá estudiantes de doctorado que pasan y están 6, 8, 12, 18 meses. Tenemos postdocs o todas estas cosas a nivel de colaboración y de formación. Acá, por lo menos en Europa, se dan muchísimo.
Luego, a nivel de colaboración de industria, hay dos cosas como muy interesantes que yo he visto siempre, y es, por una parte, a industrias, y por ejemplo cito el caso de Leo Pharma, que es una industria danesa que está especializada en dermatología, y lo que Leo Pharma hace es que ellos están abiertos a recibir compuestos de todo el mundo, y hay digamos, un acuerdo de colaboración establecido. Y Leo Pharma ofrece los ensayos. Ellos dicen, estos son los ensayos, ¿no? Estos son los experimentos in vitro que son relevantes para nosotros a la hora de saber si un compuesto va a tener futuro o no, como un tratamiento farmacológico para enfermedades de la piel. Y la gente puede mandar los compuestos a Leo Pharma para que Leo Pharma los pruebe en estos ensayos, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a progresar esos compuestos más adelante. Hay otra cosa, y es al revés. AstraZeneca y muchas otras compañías lo que hacen también es poner a disposición compuestos que no llegaron a ser, digamos, productos, pero que llegaron hasta la parte de ensayos clínicos y se probaron en seres humanos. O sea, que hicieron todo un trayecto muy largo y muy complicado, pero no funcionaron. Y están a disposición de grupos de investigación para que los grupos de investigación en las universidades los prueben en diferentes aplicaciones, en diferentes enfermedades. Entonces, eso es como digamos así, rápido, cosas que son interesantes a nivel de colaboraciones. Pero pues yo he tenido la fortuna llevo ya 20 años en Escandinavia, y de ver pues como en Dinamarca y en Suecia hay de verdad una gran, o sea, las cosas están muy interrelacionadas. O sea, hay muchísima, lo que yo decía, nosotros tenemos colaboraciones con industria, con universidades constantemente, ¿no? Entonces, es difícil escoger un ejemplo específico, Andrés. Es más como un ecosistema de trabajo, ¿no? que está ya bastante establecido. Y nosotros, con todo y que AstraZeneca es uno de los grandes, no lo podemos hacer todo. Entonces necesitamos colaborar con gente que esté desarrollando modelos animales, que esté descubriendo nuevas moléculas, que esté descubriendo nuevos métodos de optimización, ¿no? O sea, y ya para terminar, pues claro, está la parte última, que es un poco, digamos, a la que sí puedo comentar, y es el papel fundamental que AstraZeneca tuvo en la vacuna, y es la parte de investigación fundamental del desarrollo de la vacuna fue hecho por Oxford. Nosotros lo que pusimos fue la producción y la comercialización, que son problemas complicados. En particular con la vacuna fue un problema muy complicado porque se trató de producir cantidades gigantescas, ¿no? Y de lograr que pues fuera aprobada también para el consumo humano, ¿no? Y esos son procesos increíblemente costosos, donde se requiere tener una solvencia económica importante para poder amortizar los gastos y los riesgos, obviamente, ¿no? Gracias, Leonardo. Silvia, ¿quisieras compartirnos alguna experiencia de, digamos así, trabajo en ese contexto de universidad-industria que tú hayas tenido? Bueno, pues gracias a ti que me has invitado a esas colaboraciones con la industria, por ejemplo, pues, con Looker, algunos temas. Yo he trabajado con eh, industrias que venden agroinsumos también para ver eficiencia y eficacia de sus productos en controlar enfermedades. Yo quería comentar por qué no se da tanto en Colombia. Hemos hablado mucho y entonces hay gente que dice, no, pues que hablamos dos lenguajes diferentes y es que los tiempos de la industria son diferentes a los de la universidad, la academia. Yo creo que ya tenemos que superar un poquito todas esas cosas que decimos. Si yo hiciera un análisis de por qué, yo creo que es más una falta de instrumentos que nos permitan hacer. Las oficinas de transferencia de conocimiento pues son relativamente nuevas en Colombia y en las universidades y no hay a nivel de país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de ciencia y tecnología pues que no es el ideal
tenemos un ministerio y tenemos universidades que hacen el 90% de la investigación. Eso no es común en otras partes del mundo. En países como Alemania, pues la investigación se reparte entre universidades, los centros. Además, hay centros de diferente tipología, desde los más básicos, como los Leibniz, a los más cerca a la industria, como un Fraunhofer o un Helmholtz. Entonces, hay como esos traductores de conocimiento, y lo que decía Leonardo tal vez fue de las primeras palabras en la medicina translacional. En la universidad apenas vamos a inaugurar nuestro laboratorio de medicina translacional el otro semestre. Entonces, pues, estamos demorados en ese tiempo. Y bueno, el segundo yo creo que es el escepticismo que hay generalizado en la ciencia. La pandemia nos ayudó un poquito. Todos los que vacunamos, nos vacunaron a nosotros, vacunábamos a nuestros hijos, nunca preguntábamos, oh, ¿lo vacunó contra qué? ¿Y qué le puso? ¿Pfizer o AstraZeneca? Pues nunca preguntábamos eso. Ahora la gente, oh, ¿tú qué te pusiste? ¿AstraZeneca, Sinovac o qué? Entonces, eso ayuda un poquito a que entendamos que la ciencia sí sirve de algo. Y eso yo creo que a nuestros empresarios les hace falta un poquito. Entonces, un poco de combatir el escepticismo de la ciencia, y lo otro, tratar de que haya muchos más traductores del conocimiento y de transferencia de ese conocimiento. Vale, muchas gracias, Silvia. Y Juan Carlos. Sí, bueno, pues como ustedes vieron por allí, digamos que tuvimos esa oportunidad de colaborar con Agrosavia, que tiene, digamos, ese conocimiento muy detallado en muchas regiones del país de con qué se cuenta y cómo podría llegar a ser eventualmente útil para el tema farma. Y fue muy enriquecedor desde ambos lados haber podido iniciar ese tipo de colaboraciones, pero pues son, como ya lo han señalado previamente, son escasas. Y digamos que en el tema de cannabis sativa, que es tan interesante, es un mercado potencial poco explorado, como lo hemos señalado ya. Ahí he notado que han empezado a aparecer varios emprendimientos con personas que quieren, digamos, tratar de incursionar en el mercado. Y se nota, sin embargo, que muchas de sus aproximaciones son bastante empíricas. Entonces, nos toca a nosotros encontrar la ruta para conectar con esos emprendimientos y poderlos apoyar desde la universidad en cómo tomar ventaja de esa oportunidad, pero de una forma más sistemática y apoyándose en el conocimiento que hemos venido desarrollando y en las plataformas que, como mostramos hace un segundo, pues ya hoy tenemos a nuestra disposición y que podríamos entre todos crecer aún más para encontrar mucho más valor agregado. Y pues esos emprendimientos también he notado que nacen y de pronto crecen un poquito, y como señalaba Silvia, pues el número de los que podrían ser exitosos es aún menor, y más aún en temas como ese de los cultivos ilícitos, porque la barrera regulatoria hace muy difícil ese paso. Ahora, por otro lado, están, digamos, las compañías farma colombianas que comercializan productos de las grandes multinacionales, que también tienen unas necesidades que son un poco distintas a las que tendrían los emprendedores. Entonces nosotros desde la academia pues tenemos que crear esa plataforma para atender, bien sea a uno o al otro. Hoy estamos con una compañía grande de ese sector empezando un primer proyecto. Justamente en la tarde tengo una reunión con el presidente de esa compañía, que tiene ese interés de empezar a explorar y alcanza a notar que nosotros hemos desarrollado algo de conocimiento que para él es valioso, pero no es del común dentro de los empresarios pensar en eso. Muy bien lo señalaba Silvia, pues hay un cierto escepticismo. ¿Será que sí somos capaces? Además de todo por nuestra historia y porque donde estamos localizados. Entonces, ¿será que sí somos capaces? ¿Será que sí podemos? Entonces, es empezar a ganar en el tiempo esa relación de confianza entre ambos lados, que creo que hemos avanzado. Sin embargo, el camino que nos queda es aún grande, es aún posiblemente pedregoso, y tendremos entre todos, y eso es muy importante, crear esas alianzas, y con la participación de estos equipos multidisciplinarios que hemos tenido esa gran fortuna de ensamblar,
de desarrollar esa plataforma. Es lo que yo creería, Andrés, que debería ser el tema de trabajo para avanzar en el campo farma desde la academia. Vale, muchas gracias, Juan. Pues creo que aquí nos quedan varios, digámoslo, puntos asociados a que existe potencial, pero al mismo tiempo existen retos y barreras. Y que espero que con, digamos así, con el conocimiento que tienen ustedes y también con toda esa experiencia, lo que nos están indicando finalmente es que es un asunto de sí se puede y que las barreras están identificadas, se ha hecho el ejercicio, ahora lo que falta hacer es vencer esas barreras y sacar estos productos al mercado. Creo y soy de las personas que mira más el asunto en términos de digamos así, positivos, optimistas, porque pues finalmente, y es una de las cosas que mencionaba Silvia en su definición, o de los comentarios que hacía en la definición de bioeconomía, pues es uno de los puntos que tenemos que fortalecer para tener una economía que deje de ser extractista y sea más orientada a la adición de valor, específicamente para nuestros productos naturales, que es, digámoslo así, un elemento que puede ser diferenciador. Mi agradecimiento nuevamente a ustedes por participar en este tan, digámoslo, nutrido y enriquecedor conversatorio. Creo que por el momento, hasta el momento, no hemos tenido alguna pregunta. ¿Me corriges, Mónica? No. Tenemos un comentario únicamente de Sí. Alejandro Sí. Giraldo, quien dice que con esta visión de bioeconomía con carácter social se podría hablar si tienen experiencias de la articulación de estos procesos con comunidades particulares en donde estos aporten a dinamizar su economía local, porque también es un reto pues generar oportunidades en la región, ¿no? Sí, sí, creo que es una afirmación la que hace, ¿cierto? Más que una pregunta, ¿sí? Y es más como aportar a la conversación. Sí, en eso está ahí totalmente de acuerdo. Ahí hay otra etapa que es la parte de transferencia a las comunidades. Y esa transferencia a las comunidades tiene varias aristas. Una que es desde el punto de vista de la retribución, digamos así, económica, de la explotación de estos, digamos así, productos o moléculas de valor agregado, como también exclusive hasta el mismo conocimiento. Porque, pues, la idea también es que se pueden empoderar ellos de estos, digamos así, de estas plantas, también de este potencial, y por qué no ellos también, no necesariamente inclusive en la parte farma, sino también nutracéutica o desarrollo de otros productos, pues que sean o los puedan explotar de manera autónoma y de manera sostenible, que es la otra parte clave a la hora de trabajar con lo que es el uso de o la producción de moléculas de valor agregado a partir de productos naturales. Pues con eso creo que podemos Tenemos dar... una persona que quiere mandarnos una pregunta, Paola Prieto, pero no sé si podemos, por favor, darle permisos a Paola si quiere prender brevemente su micrófono. Hola, buenas escuchamos, tardes a Paola. todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te Buenas tardes, escuchamos. ¿cómo Sí, están? lo escuchamos. Bueno, Buenas tardes, yo ¿cómo tenía estás? dos preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo soy egresada de Ingeniería Química Uniandina y pues tenía dos preguntas. Una es, pues en este momento estoy intentando hacer como un cambio de carrera hacia el área de biotecnología para vincularme más como en proyectos de innovación y desarrollo de farmacéutica. Bueno, es una pregunta un poco más personal, como de pronto, ¿qué sugerencias me pueden brindar a una, pues, digamos, aquí en mi caso, pues teniendo en cuenta el contexto como nacional? Y la otra que pues de pronto podemos empezar por ahí, que es un poco más enfocada en el tema, es que empiezan de la incursión de este nuevo actor de esta compañía Baxtera, que se proyecta como pionero en la industria colombiana en el desarrollo de vacunas contra enfermedades tropicales como Zika y chikungunya. ¿Quién le responde a Paola? Leonardo, de pronto esa primera
Podría estudiarle esa recomendación a ella para iniciar su carrera en biotecnología o profe Andrés. Ya, pues que escoja alguna de las muy buenas oportunidades de especialización que ofrece la Universidad de los Andes. Me parece que sería un poco como la recomendación. Y ya sin entre chiste y chanza, pues simplemente formación, ¿no? Formación y dependiendo un poco cuánto tiempo pues quieras invertir en esto. Porque una cosa que aprendí, yo estuve metido en el programa de mentoría de los Andes el semestre pasado y fue muy interesante y aprendí que un poco la gente tiene mucho más afán de lo que yo tenía cuando yo tenía la edad de ellos. Entonces, para mí, embarcarme en un doctorado que duraba tiempo no era ningún problema, pero los jóvenes de ahora son como más impacientes, quieren tener experiencias como más cortas y más rápido. Entonces, no sé tú de qué lado estás, Paula, pero pues Que sí. precisamente, qué pena que te interrumpa, le has dado en un punto porque precisamente yo estaba buscando como mi posgrado en el exterior y pues yo ya empecé a aplicar a universidades pues para formarme y pues yo quisiera poder volver y contribuir al país, en la universidad o en la industria. Bueno, soy también fiel creyente de que hay que unir entre la alianza entre industria, academia y gobierno. Pero bueno, en algunas me respondieron como no, porque no tienes el background en biotecnología y es como, bueno, ¿y aquí cómo lo puedo desarrollar? Sí, lamentablemente pues la parte como de como de aplicación de, pues sí, experiencia laboral en ese ámbito, pues es limitada, nula, Yo siendo muy creo que va a sincera. tocar, sí, Paola, de pronto que te pongamos en contacto posterior al evento con Leonardo, si te parece que es nuestro asesor entonces en estos temas de coaching también para nuestros investigadores. ¿Te parece? Perfecto, Mónica, gracias. Debido Sí, al tiempo, qué pena perfecto. contigo, debemos finalizar. Sé que se tienen que ir los profes a otras reuniones. Empieza la hora del almuerzo en Colombia, ya es hora de dormir en Suecia. Leonardo sigue por allá en la oficina. Entonces, pues, mil gracias, Paola, por tus preguntas. Y bueno, pues esperamos verlos muy pronto a todos. Gracias, profes, por la Muchas gracias a todos. dinámica, la participación, la conversación estuvo Muchas buenísima. gracias. Queda grabada nuestro diálogo en las redes de ingeniería y pues próximamente los invitaremos a la próxima charla para que no se la pierdan. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Extraordinario. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.